Buenas, mi nombre es José Isaac Cadena Vanegas, soy estudiante de psicología y participante del curso Psicología de los Grupos. Mi código es 91436-228. A través de algunas preguntas vamos a estar reflexionando en lo que tiene que ver con los grupos. Primero, ¿qué es un grupo y cuáles son los criterios básicos para su existencia según lo aprendido en el curso? Según Freud Alport, 1985, grupo es la suma de sus partes, los elementos que lo conforman y le dan sentido. El grupo en sí no es lo primordial, se prioriza en la conducta de los individuos que lo conforman. Hablando de los criterios básicos para definir un grupo, primero se habla de la percepción de membresía o conciencia de formar parte de un grupo, de la motivación, que es la satisfacción de las necesidades que son de carácter individual por medio de la pertenencia al grupo, las metas comunes, se satisfacen motivaciones y necesidades con un sentido común por medio de la presencia de un grupo. También se habla de estructura, que habla de sistema de organización. También se habla de interdependencia, que es el compromiso común entre los miembros del grupo. Se habla de una interrelación interpersonal y se habla de una influencia mutua. O sea, la persona influye, pero a su vez es influida por otros que forman parte del grupo. Otra pregunta es, ¿cuáles son las diferentes o las diferencias fundamentales entre las teorías clásicas y la teoría psicosocial de Martín Baró en la psicología de los grupos? ¿Y cuál se considera que es la importancia de la propuesta psicosocial de Martín Baró en el abordaje de los grupos? Al respecto de las diferencias, Baró desarrolló su propia teoría psicosocial en el periodo histórico posterior a la llamada crisis de la psicología social de los años 60, la cual recibía muchas críticas, por lo que se originaron nuevas corrientes y paradigmas. No solamente había una crisis social, sino intelectual. Construyó la psicología de la liberación, su enfoque es crítico a la psicología social clásica. Hacía énfasis en dos puntos: en el papel de los teóricos en la investigación psicosocial y en la necesidad de plantear teorías que atiendan a los seres sociales y que respondan a realidades sociales. Hablaba del realismo crítico. Hablando de la importancia, tuvo gran impacto en la producción académica e intelectual en El Salvador, específicamente en el área de la psicología. También el abordaje en grupo es válido y funciona en la medida que las personas se identifican por una construcción psicológica, educativa, experimental y de otros aspectos. Baró recopila e identifica el sufrimiento del colectivo a causa de los conflictos y busca respuestas de la perspectiva psicosocial. ¿Qué importancia tiene para el psicólogo entonces identificar en un grupo los roles, el estatus, el liderazgo, la toma de decisiones, la gestión de conflictos, el rendimiento grupal y la estructura para la elaboración de un diagnóstico y una posible intervención? Bien, el psicólogo al identificar los roles del grupo puede decir quién tiene más o menos poder en el grupo. También al identificar el estatus puede dar una cierta posición exacta acerca de en quiénes o quién son los que tienen más poder o menos poder en el grupo. Una vez que el psicólogo sabe quiénes tienen más poder a través de ciertas investigaciones, puede decir quién es el líder del grupo. El diagnóstico en este caso sería que el grupo tal vez estaba de pronto dividido y bueno, que había moralmente una solución que había que sacar del liderazgo y intentar buscar puntos comunes entre las personas para así lograr que los integrantes del grupo logren una unión y satisfagan sus necesidades para así lograr la estabilidad en dicho grupo. Para el grupo elegido por mí, en este caso, la pregunta es, ¿cuál o cuáles técnicas se podrían implementar para mejorar o fortalecer el o los procesos de la dinámica grupal de acuerdo a los hallazgos? Bien, a mí me correspondió en el desarrollo del grupo el grupo deportivo o de tiempo libre. Considero que una técnica es la reflexiva o dirigidas al individuo. Estas son técnicas utilizadas para que el sujeto pueda generar un proceso de introspección sobre cierto aspecto de su vida, tome conciencia, inicia un proceso de transformación frente a él, lo que implica que estas técnicas se centran sobre el individuo y consisten en crear un ambiente ficticio donde el sujeto pueda
recrear sus vínculos. Bien. Por último, ¿qué importancia tienen los grupos para el desarrollo del individuo y para el mismo grupo y para la sociedad? El ser humano no podía vivir sin relacionarse con otros humanos, puesto que tiene una esencia de ser social, lo que dispone siempre a accionar en conjunto con otras personas en diferentes ámbitos. Los grupos para las personas son muy importantes porque pueden desarrollar su identidad social. Bien, muchas gracias.